Gloria a Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 13, versículo 2. Romanos 13, 2. Doña Estela, venga un momento. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, que nos hables, Señor, conforme a tu voluntad y según la necesidad de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Erika, hazte más acá. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Bueno, este pasaje, el capítulo anterior a este pasaje, habla acerca del servicio, ¿sí? Por lo que se puede entender que este pasaje que sigue el apóstol Pablo tratando tiene mucho que ver con lo que pasa dentro del entorno eclesiástico, ¿sí? También no se puede desviar o perder la idea de que los romanos eran una iglesia que estaba sometida al gobierno de Roma, ¿sí? Entonces tenían un conflicto, especialmente los que eran judíos que estaban instalados en Roma, tenían un conflicto con las autoridades civiles. Entonces Pablo trata este tema enseñando que este tema hace parte, o sea, es decir, el tema de la autoridad hace parte de un principio, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de principios de la palabra, entendemos que son pilares fundamentales, ¿sí? Verdades que no se pueden cambiar, que son directas, que están medidas, ¿sí? Y que sirven como fundamento para el desarrollo de cualquier cosa, ¿sí? Los fundamentos del derecho, por ejemplo, fundamentos de la música, ¿sí? Fundamentos de la vida de fe. Estos son fundamentos de la vida de fe. En nuestra práctica de fe, nosotros tenemos que asegurarnos, porque ustedes no son aprendices, o sea, ustedes y yo no somos personas que recibimos la palabra y la olvidamos, ¿sí? Se supone, por eso la palabra menciona el verso que dice oidores olvidadizos, ¿sí? Y para que no ocurra, para que esto no pase, que nos convertimos en oidores olvidadizos, toca ser muy, muy insistentes en estos conceptos, especialmente en los principios. Cuando usted lee la palabra, se va a dar cuenta de que hay campos en los que el Señor no permite flexibilidad, ¿sí? Cuando vemos este tipo de situaciones, este tipo de conceptos, entendemos que no admiten flexibilidad, ¿sí? En los mandamientos, que también son principios, no se admite flexibilidad. Entonces, si usted quiere caminar en la fe, este es uno de los principios que usted tiene que reconocer. ¿Por qué? Porque la palabra enseña muy bien de qué consta cada principio y qué acarrea cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, el título de este pasaje que estamos estudiando creo que es, si mal no recuerdo, la autoridad o el principio de la autoridad. Entonces, eh, Pablo aquí está escribiéndole esta carta a los romanos, principalmente por los conflictos que tienen con las autoridades, de la aceptación de si la autoridad me impone esto, yo qué debo hacer. A Jesús justamente lo trataron de corchar con este tema. Entonces, si tengo estas monedas y el gobierno romano en ese momento en Jerusalén, en la época de Jesús, me dice que yo tengo que dar mis tributos, ¿se los doy a Roma o se los doy a Dios? Y el Señor les responde, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Pero esto es bien complejo,
¿Por qué? Porque usted tiene sobre su vida niveles de autoridad, ¿sí? Las mujeres que están casadas tenemos sobre nuestra cabeza una autoridad, nos guste o no nos guste, ¿sí? Y ese principio, si tú lo preservas, si tú lo cumples, tiene consigo unos beneficios, te validan a ti para presentarte delante del Señor o te invalidan, ¿sí? No solamente respecto al castigo, que este sí expresamente tiene un castigo, ¿sí? Ahí lo podemos leer en el versículo 5, dice, versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. Es decir, que aquí el Señor te está diciendo, si tú atentas contra tu autoridad, tienes un castigo, sino también por causa de la conciencia. Este por causa de la conciencia se lo puede entender como tú, que has sido en tu conciencia formado, porque estos conceptos los entiende la gente que tiene fe y que está en una formación pequeña o grande, pero que está en el proceso, como tú, que estás en este proceso, vulgarmente nos dirían a nosotros, como tú que eres cristiano, sales incumpliendo esto, ¿sí? Más o menos así. Y la gente, el impío con el creyente es bien drástico en estas aseveraciones, porque justamente se espera algo de ti. O sea, en tu conciencia debe estar esto, ¿sí? Para que se cumpla. Entonces, aquí no cabe ninguna opción, ninguna eh, flexibilidad, como mencionábamos, ¿sí? Porque tiene que ser el fundamento. O sea, el Señor a la iglesia la fundamenta sobre muchos principios y entre esos no puede haber una iglesia bajo la doctrina de Cristo, bajo el Evangelio. Sí las hay. Yo sí he escuchado de iglesias que son, eh, no sé, por decirlo de alguna manera y de manera jocosa, que nadie se ofenda con esto, como socialistas y todos juntos y vamos, sí, y se tiene como en cuenta ese tema de que somos todos y tú puedes opinar y tú también y venga usted qué le pareció el culto. Eso se ve muchísimo, ¿sí? Pero si usted lee la palabra, por eso es que es necesario que usted sepa la palabra o al menos los principios básicos, ¿sí? Los pilares fundamentales. Esa es la doctrina verdadera de Cristo. Aquí usted lo está leyendo, ¿sí? Y hay muchos pasajes más. Por eso dice otro pasaje, estad sujetos a vuestros pastores. Bueno, hay bastantes versículos que tratan el tema. Entonces, bajo ese principio es que el Señor va a edificarte. Si tú incumples ese principio, en tu vida no va a poder haber un crecimiento espiritual. Si el Señor a ti te quiere poner en un lugar, te quiere dar te quiere otorgar una confianza para hacerte parte de su plan, ¿sí? Que tú digas, no, es que yo quiero servir, o que no lo digas, simplemente que el Señor tenga bien, porque en un punto de la vida de fe la persona no sabe que quiere ser siervo, al contrario, dice, yo voy a la iglesia, pero no me meto del todo, no quiero servir del todo porque no me siento preparado, porque yo con ir suficiente, y tiene muchos argumentos alrededor, porque todavía no se le ha alumbrado la verdad espiritual de que el servicio es la puerta de bendición para el que está en este camino, ¿sí? Por eso cuando uno ya entiende esto, uno debería, bajo ese entendimiento, buscar y procurar. Y no solamente buscar y procurar, sino cuidar, ¿sí? Retener. Si el Señor te ha dado algo a ti, deberías buscar retener, porque pues yo estoy segura que usted quiere que el Señor lo bendiga y yo también, ¿sí? Y esto al modo práctico, por supuesto que esto tiene su explicación y su fundamento, pero al modo práctico yo se lo he dicho a mi esposo, yo le he dicho, yo quiero ir a servir. ¿Por qué? Porque yo sé que mi servicio
es la puerta de bendición para mí, ¿sí? Y me he dado cuenta, en la experiencia, digamos, usted se da cuenta de qué cosas le funcionan mejor y qué cosas no le funcionan mejor. Y uno con el Señor va también tanteando los terrenos. Y yo me he dado cuenta de que cuando yo digo, no, no, hoy no, porque en algún momento sí, a uno le sale decir eso, inmediatamente se siente, ¿sí? Esa diferencia de la mano de Dios en tu vida, ¿sí? No estamos hablando específicamente del servicio, aunque el pasaje anterior a este está tratando el tema del servicio, que si no estoy mal, sí lo hablamos en los días pasados. Pero lo que el Señor quiere decirte es que si tú no entiendes cómo trabaja el Señor respecto a cualquier autoridad que tú tengas, sean tus padres, sean tus maestros, sea el presidente Petro, sea cualquier presidente, sea tu esposo, sea tu pastor o tu líder, no se puede edificar sobre ti. ¿Sí me hago entender? No hay un pilar que sostenga el avance que tú deseas tener en tu vida. Y entonces esto nos lleva a ocupar el lugar. En este tema se equivocan muchísimos cristianos, ¿sí? Por cualquier forma, de todas las que mencionamos, de cualquier manera. Si es tu esposo, entonces dices, no, pero es que mi esposo esto. Y le ves el feo a tu esposo, que seguramente sí lo tiene, pero que tú delante de Dios estás comprometido a aceptar y acatar. Y que por más que uno quiera salir huyendo, porque los que estamos casados sabemos que hay momentos en que uno quiere salir huyendo, te mantienes ahí, en tu lugar. Eso es ocupar tu lugar, ¿sí? Ahora, a veces estas verdades chocan. No, que mis papás o mi esposo. Pues la palabra es clara en eso también. Dejará el hombre a su padre y a su madre. El día que a ti te toque reñir por tu hogar, te toca ver por tu hogar, ¿sí? Ahí no es que no, que mi mamita, que mi papá, que su opinión. Esas cosas no funcionan. Y la gente que deja que los padres se metan a su relación bajo el principio bíblico, yo no estoy aquí dando charla de parejas ni de casados, por supuesto, faltaba más. Si lo que uno tiene que aprender es justamente cosas como esas. Pero bajo este principio, tú entenderás qué lugar ocupa cada persona en tu vida. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿Qué lugar ocupa las palabras de fulano de tal en tu vida y la opinión de esa persona en tu vida? Y entonces yo le pregunto a usted por qué le va a contar a sus amistades y a sus familiares las cosas para que le den una opinión. Está bien, yo también lo he sentido. A veces uno está en un punto en el que dice, ¿a quién carajos, me perdona la expresión, le cuento esto? Para sentir una salida, para sentirme apoyado, para que me diga qué debo hacer. Debes recurrir a la autoridad, a tu autoridad, no a la que tú quieres poner sobre ti, que este es otro tema que se ve aquí muchísimo, ¿sí? Y que uno trata de controlar buscando una salud del pueblo, pero que también la persona que no entiende esto da a entender con su conducta lo poco que entiende un principio o lo poco que ha sido formado en este principio. ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, no es que le tengo miedo a la pastora, no es lo que yo más escucho, es que ella no me explica bien, no, yo no siento que tenga la paciencia, bueno, todo lo que se dice, ¿no? Y está bien. Yo entiendo que hay gente más carismática para que usted quisiera ser atendido, pero el problema es que toda autoridad fue puesta por Dios, ¿sí? Y duélale a usted o duélame a mí, porque para mí es más fácil que usted no, si no le gusta, pues más fácil me es no atender su solicitud, pues somos puestos por Dios. Entonces, cuando uno pone orden dentro del conjunto de personas en la iglesia, es porque hay motivos que están respaldados por la palabra
y que mal haría yo en pasarlos por alto, ¿sí? Por eso es que a veces uno se encuentra en ese conflicto, como que me dice, que hagan lo que quieran y que hablen con quien quieran y que hagan lo que les dé la gana, pero es que aquí tú vienes y tú no vas a venir a hacer lo que te da la gana porque para eso está el mundo, ¿sí? O otras iglesias tibias, así, hablando directa y escuetamente, o sea, si tú quieres eso, vete por allá, pero no va a haber el fundamento para que surja una construcción en ti. De eso es de lo que está hablando. O sea, cuando la palabra te dice, son fundamentos, es porque el Señor quiere construir en ti. Cuando el Señor a ti te pone a aceptar y acatar una autoridad que a ti no te gusta, te está capacitando para que tú seas autoridad de otros. Y la verdad es que ser autoridad de otros, en esto hay niveles y jerarquías, y puede uno ser autoridad, como en mi caso, de una congregación pequeña, pero también hay posiciones que el Señor permite que son grandes y de mucha honra. Y la posición de autoridad es eso, de mucha honra, ¿sí? No es una posición fácil, pero sí representa una honra de Dios para tu vida, cuando el Señor coloca personas debajo de ti. Por eso, cuando uno entiende esto, uno dice, Señor, yo quiero ocupar un lugar de esos, porque es un reconocimiento, es que el Señor a ti te diga, tú eres útil, tú eres un punto de referencia, por supuesto, con tus defectos, con tus cosas, pero si fuiste formado bajo autoridad, puedes sostenerte siendo autoridad, ¿sí? Y generalmente los principios de la palabra están así de relacionados. Esto si un hombre de Dios lo entiende, mire, digamos que uno predica de lo que tiene al frente, ¿no? Lastimosamente, a veces uno se ve en la situación de que hay temas que uno para qué trata, ¿sí? O sea, yo para qué le voy a enseñar a usted algo que, una profundidad de la palabra, si usted está atorado con temas familiares, por ejemplo, ¿sí? Si usted está atorado con temas laborales, en los que su fe debería ser suficiente para poner un orden y que usted se afirme en eso, se afirme en las verdades y conceptos que usted tiene como pilar en su vida, ¿sí? Entonces, siendo la realidad nuestra, la nuestra, a los que están aquí, no los del video, a los que están aquí, ¿sí? Siendo tu realidad que tienes este tipo de situaciones, pues esas verdades espirituales empiezan a ser efectivas en tu vida. O sea, si tú eres un padre de familia, por ejemplo, que no veo casi padres de familia, pero pues hay, ¿sí? Si es un hombre padre de familia y tú no entiendes que tienes autoridad sobre ti y que si no tuvieras autoridad sobre ti, tu autoridad es Cristo, ¿sí? Por eso es la cabeza de todos. Y no te sometes y no haces, si no desempeñas tus conductas bajo ese criterio y bajo esa verdad, o sea, es decir, tú actúas sin temor de Dios y dices, me vale 5 y esto está por delante y no está por delante de ti la palabra. Así hay un versículo, ¿no? Que vaya por delante de ti la palabra de verdad, ¿sí? Y si tú eres una mujer que tiene un esposo y yo te apoyo, yo te digo, si es que los hombres, mejor dicho, a veces toca estarles pensando, perdón los hombres, las mujeres me entenderán, ¿sí? Perdón, pero pues eh, uno dice, pucha, sí, toca darle pensando, pero que primero vaya delante de ti la palabra de verdad, porque si no, mire, uno se descose a hacer cosas y acusar al marido, y uno escucha gente que acusa a su esposo y a uno le toca guardarle la espalda, ¿sí? Y uno le arde, pues, porque uno quisiera que el mundo sepa lo mal hombre que es, o las características que te molestan, ¿sí? Porque cuando tú eres el protagonista de la inconformidad, se te hace gigante el problema. Seguramente que si a alguien tú le cuentas, dices, ah, no, eso no es nada, mi marido es peor, ¿sí? Y etcétera. Pero yo le estoy hablando a la gente que está actuando, es decir, que está desempeñando su conducta con base en un criterio, sea
personal, anímico o espiritual, ¿sí? Tú desempeñas tus funciones. Mira, a mí en estos días que no estuvimos, me llegan noticias, ¿no? Que a mí me da risa y rabia y como, como que ya yo no sé qué, o sea, no voy a hacer nada al respecto. Que es que cuando ustedes no están, los siervos empiezan a llegar tarde. Es que cuando ustedes no están, como que es el relajo total, ¿sí? A mí eso no me incumbe, o sea, yo no necesito estar aquí para que usted funcione, ¿sí me hago entender? Si usted no funciona porque la autoridad no está, eso es problema suyo, es su desempeño, porque delante de ti no está la palabra de verdad, ¿sí? Por eso es que los principios y los fundamentos tienen que estar anclados en el corazón de los siervos, de la gente de fe, ¿sí? Y por eso a veces hace falta hasta que tú digas, me voy a aprender esto, para que cuando yo tenga el conflicto interno, no, que a mí no me parece, que sí, pero bajo ciertas condiciones y las excusas que todos ponemos, tú te acuerdas, pero la palabra dice esto. Cuando tú quieras tratar a tu esposa como, le quieres dar como a rata, pues, a rata arrinconada, ¿sí? Tú te acuerdas que la palabra te dice y te juzga, profiere un juicio contra ti, te dice que tú tienes que tratarla como a un vaso más frágil que tú. Y así, ¿sí? Por eso le digo, ¿qué ejemplo le puedo poner a la gente que uno tiene al frente? No le puedo hablar de los retos de una persona que está en un lugar de autoridad como siervo, todavía no, ¿sí? Pero un poco sí. Sí me hago entender, son ejemplos. Si usted está en un lugar de autoridad, usted tiene que hacer ciertas conductas, o sea, usted tiene que tener clara su jurisdicción, su competencia, hasta dónde llegan tus límites, lo que se te ha delegado, porque así ha pasado gente. Aquí no lo he visto, somos una iglesia relativamente joven, pero en Salem sí lo hemos visto bastante, que hay gente que quiere llegar, mejor dicho, a mandar y a ocupar lugares y la lucha es del poder, ¿de cuál poder será? Pues, ¿no? Pero eso se ve, entonces, no, ¿quién acapara más? ¿Quién agarra más gente? ¿Sí? Entonces, a veces se mira que fulano siervo trata como de, con su personalidad, de arrollar a la gente y de traerlos a su congregación y muchas más cosas. Yo al contrario, mi papá, usted sabe, el apóstol dice, yo soy agrio. Y cuando él dice así, yo digo, yo también soy agrio. Pobre la iglesia príncipe de paz. Porque yo lo siento, ¿sí? No soy carismática para el trato como tal vez usted quisiera. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es la puerta que el Señor puso delante de ti para que tú pases. Hay puertas más amplias y hay puertas más estrechas. Y hay autoridades puestas de parte de Dios que son bien estrechas y bien difíciles de pasar. Uno lo ha vivido también, ¿sí? Y a uno le toca tragar entero, pero el punto no es, uy, ¿cuánto aguanto y cuánto me la aguanto a esta señora o a mi esposo, a mi pareja o a mi jefe, que ese es también otro tema, o a cualquier persona que esté bajo autoridad? Ese no es el punto es que tú, el fundamento de tus actos, sea que va delante de ti la palabra de verdad. Es decir, que sobre ti están los fundamentos, sobre ti, mejor dicho, los pilares que sostienen tus conductas y tu fe están bien puestos. ¿Sí? Porque los sismos que ocurren, ¿sabe? Cuando uno habla de la construcción de un edificio, no sé mucho del tema, pero más o menos uno escucha, lo más importante son los cimientos, ¿sí? Qué tan profundos, qué tan firmes, qué tan bien pensados sean los cimientos, porque los sismos, el movimiento, las tierras se mueven y pasan cosas, ¿sí? Y entonces uno a veces dice, pero ve, esta persona que se veía el ciervazo de la vida, de repente es como que se descoce ante una situación, y es como que pierde estribos ante una situación, ¿sí? Entonces, hay muchos principios en la palabra, ¿sí? Lo que le digo, una de las características de estos principios es que tienen poca o casi que nada de flexibilidad.
O sea, el Señor te dice honra a tu padre y a tu madre y no importa si tú dices es que mi padre es esto, mi madre es esto, no importa, te toca hacerlo, ¿sí? Y los demás, y bueno, no quiero molestar a nadie con ejemplos, pero usted entiende el punto, ¿sí? Entonces, en este caso, este principio de la autoridad es como un filtro que el Señor pone. No, Señor, edifica en mi vida, restaura mi vida, vuelve a formar las cosas, haz tus planes, quiero ver tu obra manifestándose, quiero ver lo que tú vas a edificar en mí, lo que tú vas a hacer en mí. Bueno, si tú quieres que tú seas un lugar, una tierra donde se puede edificar, tienes que tener estos principios anclados, así te lleven a la aflicción, ¿sí? Así te lleven a la confusión de tu alma, porque sí que trae, el Evangelio no es carisma y la iglesia que ama a la gente, como decía alguien por ahí, sí, y vamos y todos, y que tú te sientas bien y tú también y tú también. Tampoco es que tú te sientas mal y tú también y tú también, simplemente es entender que el Señor a cada uno de nosotros nos está llevando por procesos para formación, para que seamos territorios en los que se puede edificar. ¿Sí? Entonces, no, ¿qué será? Dice la gente, ¿qué será? Que yo sí tengo, la gente que lleva años sobre todo, ¿no? Que aquí la mayoría llevan bastantes años. ¿Qué será? Que yo sí tengo los conceptos bien establecidos. ¿Por qué se dan las rebeliones en las iglesias? Usted ha escuchado, ¿no? Que está el pastor y de repente aparece un líder que estaba, otro pastor que estaba bajo la autoridad y de repente, ¡pin!, se le monta encima, le pone toda la gente en contra y estas cosas suceden, ¿sí? Y en contextos más pequeños también, en el servicio y demás. ¿Por qué? Porque esa persona que está pisoteándole la manguera a su autoridad cree que sabe lo que hace, pero en realidad lo que está mostrando es que no habían estado establecidos los conceptos. ¿Cómo determino yo si tengo establecidos los conceptos? O sea, esto es para que la persona que tiene entendimiento y fe, cuando se da cuenta, cuando lo medite e identifique el asunto, se preocupe un poco y diga, estoy en una zona de peligro para mí, me puedo equivocar con esto. Por ejemplo, cuando tú encuentras tropiezo, en este caso que estamos hablando en particular, tú encuentras tropiezo en tu autoridad y das pues las razones que tú quieras dar. Por esa, es más, te apoyamos, decimos, sí, es verdad, eso es así. Pero el problema es que de ti está saliendo la verdad que hay en tu corazón, es decir, que estás incómodo. No lo invento yo, mire lo que dice. Estamos leyendo el versículo 2. Vamos a seguir de largo para que miremos el desarrollo y el contexto de este pasaje. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3. Pero los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. O sea, si tú encuentras tropiezo con tu autoridad, lo que está sucediendo no es que está la autoridad equivocada, ¿sí me hago entender? No es que el malo sea la autoridad, aunque visiblemente, aunque moralmente lo esté, es que tú tienes un problema. Dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, ¿sí? Si a ti la autoridad te produce temor, incomodidad, malestar en tu corazón, te produce inquietud, no puedes tragar esa situación, quiere decir que tú haces del equipo de lo que dice aquí, de los malos, porque dice, no infunde temor al que hace el bien, sino al malo, al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Porque la gente que llega a veces a pedir, es que esto es blanco, es gallina lo pone y frito se come, ¿sí? Porque entonces la gente que está en andanzas, en cosillas por ahí, ¿sí? En pecadillos, se aleja de la autoridad, ¿sí? Porque la persona que sabe que está caminando chueco,
no del todo se expresa abiertamente. ¿Por qué tú y yo, cuando no estamos, cuando sabemos que no estamos andando rectamente, cuando tenemos nuestras torceduras, evitamos ciertas conversaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la gente, sin querer serlo, se vuelve mentiroso, ¿sí? Como del Señor nadie se burla, ¿sí? Y si tú pones esa mentira delante de tu autoridad, la estás poniendo delante del Señor mismo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, es como decir, no tienes por qué tener ningún conflicto con tu autoridad si tú estás en lo correcto, si tú estás haciendo las cosas delante del Señor y con integridad. Es decir, con sinceridad delante del Señor. Bueno, Señor, este soy yo, me presento así y te presentas en transparencia delante de Él. ¿Sí? Y delante de tu autoridad, porque yo no estoy hablando directamente de tu relación con el Señor. Yo te estoy hablando de tu relación con tu autoridad, lo siento mucho, ¿sí? Lo siento, pero tengo que decirlo. Entonces, la persona, el siervo, está en cosas que sabe que no y quiere pretender tapar y seguir en un servicio. Más te bendice el Señor si tú confiesas los pecados, porque el que confiesa los pecados alcanza la misericordia del Señor. Si no, acarreas esto que dice esta palabra. Porque es servidor para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Imagínense lo que le decía, si usted se encuentra, si usted detecta que tiene estas situaciones, que esta verdad espiritual, usted la puede llevar a otros principios, ¿sí? En este momento estamos hablando del principio de autoridad, que yo estoy segura aquí que todos tienen una autoridad sobre su vida, ¿sí? Estamos hablando de esto, pero si tú llevas eso a todo lo que tú conoces de parte de Dios, tú vas a decir, tengo que temer si yo no establezco los pilares, me voy a derrumbar, ¿sí? Tarde o temprano se va a saber de mí la verdad de lo que yo soy, de lo poco que yo puedo hacer, de lo poco que puedo sostener. Se va a notar que yo no puedo sostener mi hogar. Se va a notar que si tú eres un padre de familia, tu familia te pasa la autoridad por la faja, ¿sí? ¿Y están mal ellos? Sí, pero muy seguramente tú no puedes estar sobre autoridad porque no has encontrado este principio. A veces uno tiene ¿qué se puede decir? La amabilidad de decirle a una persona, mire, sirvan en tal cosa. Y a mí ya me ha pasado varias veces que dicen, no, en eso no. O se hacen los locos. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que tú estés obligado. O sea, uno no le dice eso a la persona directamente. Yo le estoy hablando a la congregación, ¿sí? Pero se miran las actitudes que uno comprende y uno dice, falta que le alumbre el Señor cosas a esta persona. Porque tu poco entendimiento de las cosas demuestra la ignorancia que tienes frente a eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué servidor para tu bien? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Quiere decir que la persona que tiene autoridad tiene una espada. Espiritualmente hablando, por supuesto, le hablo a gente que tiene fe. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quién? ¿El Señor? La autoridad. Por eso es que cuando, ¿cómo es que se llamaba? Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, ¿fue? ¿Cierto? Renegaron. ¿En quién estuvo la oportunidad de salvarlos o de no salvarlos? En Moisés. Si no me cree, vaya, léalo, ¿sí? El Señor no dijo, eh, a ver, Moisés, tú te callas, yo determino el castigo. No, no, eso no fue así. Duélale a quien le duela, ¿sí? La realidad es, Moisés intercedió y el Señor escuchó. Un principio de la palabra a ti te da a entender
¿En qué órbita se mueve el Señor? Un fundamento de la palabra te da a entender a ti el carácter de Dios. No, es que Dios no es no, Dios no tiene un carácter, no sé, tantas cosas que dice la gente, ¿no? Tan impositivo, ¿no? Pero tampoco Dios no va a permitir que el presidente Petro nos haga daño. ¿Sabe qué? Sí. Por eso es que hay que orar y clamarle al Señor. ¿Y sabe qué otra cosa? Bendecirlo. Bendecirlo. Porque a través de la vida de este hombre o de cualquiera que venga, el Señor trae castigo para nosotros. Porque duélale a quien le duela, está sobre nosotros. Y tiene el sartén por el mango más que tú. Esa es la verdad. ¿Sí? Porque tiene la espada. ¿Sí se da cuenta? Entonces, como hay jerarquías, tu esposo, tu pastor, tu jefe, tiene la espada. Así sea un mundano, tiene la espada. ¿Quieres que el Señor construya en tu vida? Respeta las autoridades que el Señor ha puesto en tu vida. No seas desleal a esas autoridades. No patees. Ponte bravo si quieres. Uno refunfuña lo que es bueno. Sí, está bien. Quéjate delante del Señor, pero no desnudes a tu padre, a tu madre. ¿Sí? Porque los que hacen eso, lo que le pasó Cam, a Cam, ¿sí? Una maldición de su propio padre, porque Noé tenía la espada, ¿sí? Y así no estés de acuerdo, esa persona que te hace desequilibrar tiene la espada. Por eso es que uno en esto está delante del Señor para el manejo, ¿sí? Por eso es que hay otras conductas y otras salidas para avanzar. Sin la perfección, olvídese de eso, ¿sí? Usted se va a tropezar en esto, lo va a hacer ahí medio medio, a tientas, lo que sea, pero que usted note que en usted hay el conocimiento y el temor para no olvidar, para no dejar a un lado o no menospreciar ese concepto que el Señor te da. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Sí? Entonces, esto es una ley. El castigo lo determinará el Señor y la autoridad que el Señor haya establecido. Tú tienes que saber reconocer quién es tu Padre, a quién le escuchas, qué hablas con tu boca, cómo desnudas a quien el Señor te ha colocado. Principalmente, si tú lo haces con personas que están iguales a ti, ¿está bien? No. Pero es que esto, aquí hay una espada de por medio, ¿sí? Y aquí hay castigo de por medio. Y hay maldición de por medio. Entonces, póngale ojo a eso, ¿sí? Póngale orden a su vida, póngale orden a sus conductas, a los pasos que das, porque esto no es delante de nadie. ¿Sí? Esto no es delante de si tu pareja, si tu jefe te ve. No es que si mi jefe me ve, yo camino bien, pero como no está, entonces tú tienes un trabajo que desempeñar seguramente. De la misma manera. Ahora, ¿la palabra de la autoridad es la última palabra? Sí y no. Si la palabra de la autoridad va en contra de la palabra, de la voz de autoridad de Dios, por supuesto que tú tienes que alinearte. Y ahí encontramos, si estamos hablando de autoridades civiles, a mucha gente le ha costado la muerte no acatar las conductas. Ahí está Daniel, por ejemplo. No, que el rey, eh, ¿cuál es que era el rey que colocó el rey Darío colocó esta ley de que tocaba adorarlo a él? Pues Daniel dijo, yo no, sin contender, yo no lo voy a hacer. Por eso le digo, ¿sí? No, que
que fulano de tal a ti te dice, bueno, ¿quién es mi autoridad realmente? ¿Sí? No, que mis papás me dicen y se me meten a opinar. No, mándalos a la porra. ¿Sí? Así, porque no hay otra manera. Y ya, ¿sí? Y el padre, porque aquí seguramente hay padres que a veces quieren como meterse en estas esferas, si usted entiende esto, usted entenderá que usted a su hijo, a su hija, ya no tiene por qué decirle ni qué hacer, ni cómo tratar, ni nada. Esa persona hace es harina de otro costal, como dicen, y que no puedes violar la autoridad. Si es la madre de la esposa, por ejemplo, esa persona no puede violar el orden de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto con qué fin? De que el Señor pueda edificar en tu vida. Si no, porque a veces, entre comillas, o si no, para demostrar esto, a veces de repente le cae a alguien la posibilidad de liderazgo, de liderar un proceso con algunas personas, muchas o pocas. ¿Y qué es lo que uno ve? Que no dura nada. ¿Sí? O sea, así como entró, así mismo salió, dejando en vergüenza su posibilidad de ser autoridad, dejando en evidencia su poca capacidad de liderar procesos, de poder, eh, ¿qué se puede decir? Influenciar de alguna manera, ¿sí? Porque cuando uno viene acá a hablar, yo estoy tratando de que lo que hablo de la palabra a usted lo influencie para que usted diga, voy a hacerlo, voy a creer, voy a ordenar. Yo estoy desordenado aquí, el Señor no me va a bendecir con esto, me enseñaron ya y todo lo demás, ¿sí? Y todos tenemos esa postura para bendición y edificación tuya personal de los planes que el Señor quiere hacer contigo. Aquí tú puedes entenderlo como tu ministerio, el ministerio que a ti el Señor te quiere dar. Puedes entenderlo como tu casa, tu hogar, tus proyectos, porque tú estás en cabeza de proyectos también. A veces estás en cabeza de empleados. Por eso es el tema aquí. Vamos a orar.